Hermanos y amigos, gracias por sintonizar este programa Estudiando Juntos la Biblia. Yo soy su hermano en Cristo, John Lopera, y nuevamente nos damos cita en el día de hoy viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y para aquellas personas que nos sintonizan tal vez de otros lugares, pues nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en esta hora. Tal vez por una o 2 horas de diferencia, tal vez donde quiera que nos esté sintonizando, Centro o Suramérica. Nuevamente me da mucho gusto de poder saludarles. Les pido disculpas, hemos tenido unos problemitas técnicos y es por eso que no pudimos salir al aire a la hora correcta, que son las 8 de la noche, hora del este de este país de Norteamérica. Así que les pedimos disculpas, pero estas cosas suceden, queridos hermanos y amigos. Pero estamos aquí, gracias a Dios, pues hemos podido salir al aire, así que vamos a comenzar el tema de hoy, un tema tan importante que les aseguro y les digo por anticipado que es un tema muy, pero muy interesante a manera de continuación del programa de la semana pasada. Quiero decirles antes de orar que ya este programa, esta parte número 1, que la he titulado La Verdad Bíblica versus los engaños de Tim LaHaye, ya está en nuestro canal. Recuerde entrar a nuestro canal, comparta el canal con sus amistades, con sus amigos, con sus seres queridos, en fin, con personas que usted conozca. Recuerde de suscribirse tocando la campanita para que así usted pueda recibir una notificación cada vez que se suba un programa nuevo o un video nuevo a nuestro canal. Antes de comenzar, voy entonces a orar para que así pueda pedir la bendición de nuestro Dios, que es el único que nos puede dirigir y ayudar en este estudio. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias nuevamente por permitirnos poder salir al aire a través de esta programación. Sabemos que estos problemas suceden muchas veces, problemas de carácter técnico que no están tal vez al alcance de nuestras manos. Muchas veces suceden estas cosas, pero gracias, Padre, porque pudimos resolverla. Bendiga, Señor, el estudio de su palabra en esta noche. Quiero pedir una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de esta programación, donde quiera que se encuentren, Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo entero. Gracias, Padre, porque estos hermanos y amigos siempre están fielmente detrás de sus pantallas, en sus televisores o tal vez en sus computadoras o en sus teléfonos inteligentes, siempre están sintonizando este programa. Quiero pedir una bendición muy especial para que este mensaje sea de mucha bendición, que aclare muchas interrogantes que quizás puedan tener las personas que están escuchando este programa o viendo este programa en el día de hoy, y sus mentes puedan ser aclaradas con la verdad bíblica que es su palabra. Gracias por escucharnos, pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ustedes saben que estamos abarcando una serie muy interesante que la he titulado El Reino Real y Visible de Cristo. Hoy sería la parte número 5. Hay mucho material que podemos abarcar en cuanto a este estudio, porque es importante aclarar muchas cosas, porque hay muchas personas que están enseñando mensajes que no están de acuerdo a un escrito está. Y es por eso que yo me he dado la tarea de escudriñar un poco más y así estudiar juntos este mensaje tan importante que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Satanás se ha encargado de introducir una serie de falsas doctrinas, falsos mensajes, falsas enseñanzas en muchas de las iglesias. Yo diría que en la mayoría de las iglesias del mundo profeso cristiano hoy, y muchas personas, tristemente, millones y millones de personas están siendo engañadas. Bien, hoy voy a abarcar la parte número 2 de esta serie tan importante que la he titulado La Verdad Bíblica, o sea, la palabra de Dios, versus los engaños de Tim LaHaye, los engaños que están plasmados en este libro que ustedes ven allí en pantalla. Este libro está en inglés,
Creo que este libro nunca ha sido traducido al español, pero para aquellas personas que leen inglés pueden obtener una copia de este libro. Este libro lleva como título El misericordioso Dios de la profecía, escrito por este autor, Tim LaHaye, que también, dicho sea de paso, es el autor de esta serie de libros de ficción basado en la tribulación y en el rapto secreto, los 7 años de la gran tribulación, en fin. Este lleva como título El remanente al borde del Armagedón. Así que ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Este libro sí está en español y tengo otra copia también, escrito por Tim LaHaye, Left Behind, o sea, dejado atrás. Este libro se han vendido millones y millones de copias de este libro con esta falsa enseñanza del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Hoy, en este programa de hoy, voy a analizar nuevamente los puntos que dejamos en el tintero la semana pasada, basados aquí en lo que dice Tim LaHaye y lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién nosotros le vamos a creer? ¿Lo que diga Tim LaHaye o lo que diga la palabra de Dios? Por eso es importante que nosotros meditemos en el versículo de Mateo capítulo 24, que es el versículo tema que he estado usando durante todos estos programas, que dice: Jesús le dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Muchas personas hoy están siendo engañadas. ¿Por qué hay tantas personas que están siendo engañadas en el mundo? ¿Será que quieren dejarse engañar? ¿O será porque no han sacado tiempo para escudriñar la palabra de Dios? En la gran mayoría de los casos, estas personas que están siendo engañadas se conforman solamente con lo que le dicen sus pastores, sus ministros en sus respectivas iglesias. Se conforman con lo que leen en estos libros escritos como por este autor, Tim LaHaye. Yo les hice una pregunta el programa anterior. ¿Quién fue Tim LaHaye? Bueno, este hombre se llamaba Tim Francis LaHaye. Fue un ministro protestante evangélico estadounidense, orador, autor y activista conservador, muy reconocido en este país de Norteamérica. Escribió más de 85 libros, tanto de ficción como de no ficción, y es mejor conocido por la serie de ficción apocalíptica Dejado Atrás, en inglés Left Behind, cuyo coautor de esta serie se llama Jerry B. Jenkins. Este hombre, Tim LaHaye, ministro, nació el 27 de abril de 1926 en Detroit, en Michigan, y murió el 25 de julio del año 2016 en San Diego, California. Gracias a su proliferada vida de escritor, pues Hollywood se ha encargado de hacer varias películas tituladas Left Behind o Dejado Atrás en relación a lo que es el rapto secreto o los 7 años de la gran tribulación. Así que Satanás tiene cubiertas todas las bases prácticamente. No se conformó solamente con darle al mundo cristiano estos libros, sino que también fue un poco más allá de darle al mundo secular o al mundo tal vez no creyente o al mundo que no le interesa leer tal vez libros que tienen que ver con lo espiritual, pues también fue más allá y le metió esa doctrina también a las mentes de las personas que acostumbran a ir a las salas de teatro a través de varias películas de Hollywood. Este libro, El misericordioso Dios de la profecía, pretende dejar sembrado en la mente de millones de personas la falsa doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación. Ustedes recordarán que en el programa anterior, o sea, el programa de la semana pasada, comencé a probar con la Biblia varios puntos que LaHaye deja por sentado en este libro que yo les acabo de mostrar. Les hago una pregunta: ¿llevará cada uno de estos puntos las credenciales divinas que ustedes creen?
¿Podrá esta doctrina estar de acuerdo con lo que enseñan las Sagradas Escrituras? La palabra de Dios nos da una advertencia en esta noche que se encuentra registrada en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 1, que nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tristemente, muchas personas hoy están escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios a través de estos libros, a través de toda esta saga de libros que han sido ya publicados y que se han vendido por millones y millones y millones de copias. Y ustedes dirán: usted es una persona muy fuerte, usted es un predicador demasiado fuerte, muy ofensivo. No estoy siendo ofensivo, lo digo con mucho respeto, pero también quiero aclararles que si usted quiere seguir engañado por Satanás, pues ya allá usted le va a dar cuenta a Dios en el día del juicio, cuando usted tenga que compadecer ante el tribunal de Cristo. Por eso usted está viendo este programa en el día de hoy. Por eso usted está escuchando este mensaje, para que usted no siga engañado en una doctrina que no tiene una base bíblica, y lo vamos a ver en esta hora. Por eso el objetivo de este mensaje de hoy, de este programa de hoy, es desenmascarar a Satanás, porque Satanás se ha encargado de sembrar todas estas falsas doctrinas en la mayoría de las iglesias del mundo cristiano hoy. Pero usted no necesita ser engañado, si usted no quiere, por supuesto. Ustedes recordarán en el tema anterior, o sea, el de la semana pasada, me quedé en los puntos 3 y 4 que habla Tim LaHaye en este libro, El maravilloso Dios de la profecía, o el misericordioso Dios de la profecía. Dice, voy a repasarlo por los puntos 3 y 4, no voy a entrar en detalles en ellos, solamente voy a mencionar algo por encima porque quiero entrar a los puntos 5 y 6. Dice: Dios comisionará a 144,000 evangelistas llenos de su espíritu. Recordemos que todo esto que Tim LaHaye está enseñando aquí en este libro, esto toma lugar supuestamente durante los 7 años de la gran tribulación, no antes. ¿Cómo pueden tantas personas entregar sus vidas a Cristo durante este difícil periodo?, pregunta él. ¿Quién, sino un Dios amante y misericordioso, podría planear de antemano levantar 144,000 evangelistas para que vayan con poder y prediquen su mensaje en este tiempo de caos? Fíjense bien cómo sigue diciendo en el punto número 4. Dice: Dios preparará a 2 testigos extraordinarios. Como si no fuera suficiente en preparar y enviar a 144,000 apóstoles Pablos, Dios también intenta darle al mundo 3 años y medio de Moisés y Elías. ¿Se dan cuenta que esto toma lugar? Supuestamente todo lo que este hombre está diciendo, que dicho sea de paso, nada de lo que yo les estoy leyendo tiene una base bíblica, o sea, no está en la palabra de Dios. Y ustedes podrán darse cuenta que nada de lo que el hombre está planteando aquí o plasmando en este libro, él no da ni siquiera un solo texto bíblico para probar de que durante ese periodo, o ese supuesto periodo de los 7 años de la gran tribulación, va a aparecer Moisés y Elías en escena. Bien, muy importante. Al comienzo de la tribulación, sigue diciendo LaHaye, Dios comisionará 2 testigos supernaturales para llamar la atención del mundo a la decisión que cada ser humano debe hacer. O sea, hay oportunidad todavía de salvación, hay oportunidad todavía de arrepentimiento, hay oportunidad todavía para que las personas durante esos 7 años puedan tomar una decisión. Pero ya vimos en el programa anterior y en los programas anteriores de esta serie, que lleva como título El reino real y visible de Cristo, ustedes recordarán que cuando se cierre la gracia, cuando Cristo deja de interceder por nosotros en el santuario celestial, ya no hay una oportunidad para aquellos que no quisieron arrepentirse. O sea que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia por segunda vez, la gracia habrá terminado para la raza humana. No todo el mundo, sigue diciendo LaHaye, sin embargo, aceptará su ministerio con gozo. O sea que podemos darnos cuenta de que este hombre cita cosas que verdaderamente no están en la palabra de Dios. Y lo más triste es que estos libros se han vendido por millones y millones de copias. Esto que yo les acabo de mencionar se encuentra en la página 144 y 145 de este libro. Bien,
Voy a mencionar rápidamente acerca de donde nos quedamos en el tema anterior, Romanos 2, 5 al 8, donde dice el apóstol Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice Pablo, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ustedes pueden darse cuenta que el cuadro de la pretribulación, de los 7 años de la gran tribulación, todas esas personas que son dejados aquí durante ese periodo, supuestamente, todas esas personas no obedecían a Dios. Todas esas personas no obedecieron nunca a Cristo, nunca se arrepintieron, nunca lo aceptaron como su Salvador personal. Por lo tanto, son personas pecadoras. ¿Qué nos dice eso? Que la Biblia es clara y es contundente en decir que va a venir ira y enojo para aquellos que no obedecieron la verdad. O sea, a esas personas no les espera un tiempo de oportunidad de 7 años. Al contrario, van a ser destruidos cuando Cristo venga en gloria y majestad. Y es por eso que Tim LaHaye no menciona ni un solo texto bíblico cuando menciona cada uno de estos puntos que yo le estoy leyendo en su libro. ¿Por qué? Porque él no da ni una sola referencia bíblica al mencionar estos puntos. Porque no hay tal cosa de que Dios va a tener un grupo de personas aquí después de que supuestamente Cristo se haya raptado a la iglesia al cielo. Dicho sea de paso, el rapto secreto no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Cristo va a venir en una forma real. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis capítulo 1:7, e inclusive los que lo traspasaron, o sea, todas esas personas que tuvieron que ver con la muerte de Cristo, Caifás, Anás, Herodes, Pilato, en fin, todos esos soldados que lo abofetearon, le escupieron el rostro, le daban puñetazos, se burlaban de él, aquellos que lo crucificaron. Todas esas personas van a ser resucitadas cuando Cristo venga y lo van a ver en gloria y majestad. Jesús mismo se lo dijo a Caifás. Y desde ahora te digo, le dijo, cuando estaba siendo juzgado por este sumo sacerdote, le dijo: verás al Hijo del Hombre viniendo en gloria y majestad a la diestra del trono de Dios. Así que, queridos hermanos, esto es bíblico. Pero lo que dice Tim LaHaye obviamente no está de acuerdo a lo que dice el Señor. Él menciona de 144,000 personas que van a levantar supuestamente Cristo o Dios durante esos 7 años de la gran tribulación. Déjeme mencionar algo muy importante. Hay que mencionar varios puntos. Número 1, los 144,000 serán sellados para la salvación antes, oiga bien, no después, antes de que los 4 ángeles comisionados para hacer daño a la tierra suelten los 4 vientos. Ahora vamos a leer los textos, no se preocupen. Número 2, los 144,000 pasarán por la tribulación antes de que Cristo venga y no después, y estarán delante del trono de Dios. Vamos entonces a leer la palabra de Dios, porque para eso sí hay citas bíblicas y sí hay una base bíblica. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 4. Noten cómo dice el Señor. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, Dios en estos momentos está deteniendo los 4 vientos de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando esos vientos sean sueltos, se cierra la gracia en el cielo y todo el mundo va a estar en caos en este planeta Tierra cuando la gracia de Dios se cierre en el cielo. Dice el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Recuerden que, noten que esto toma lugar antes de que esos 4 vientos sean sueltos por esos 4 ángeles que están
deteniendo esos cuatro vientos. Los 144,000 tienen que ser sellados. Dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí podemos darnos cuenta que los 144,000 van a estar en esta tierra, van a venir a Cristo en gloria y majestad por segunda vez, van a ser sellados en sus frentes con el sello de Dios antes de que esos cuatro ángeles suelten esos cuatro vientos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, noten cómo dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, dice Juan, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vamos ahora a leer el versículo 13 de Apocalipsis 7 para acortar un poco estos textos, porque es un poquito extenso. Dice el versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, versículo 14, Apocalipsis 7, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pueden darse ustedes cuenta de que Juan ve un grupo de personas vestidos con ropas blancas, y podamos darnos cuenta de que la Biblia dice claramente de que este grupo de personas, que era una gran multitud, dice que estaban vestidas con ropas blancas y salieron de la gran tribulación. O sea, Dios va a tener un grupo de personas en esta tierra que van a pasar por la gran tribulación antes de que Cristo venga. Pero la doctrina del rapto secreto y de la pretribulación, ¿qué enseña? Enseña que la iglesia va a ser raptada antes de que venga la gran tribulación. Todo lo contrario a lo que estamos leyendo en esta noche. Noten lo que dice Apocalipsis 14, versículo del 1 al 3, hablando de esos 144,000. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos que 144,000 que fueron redimidos. ¿De dónde? De entre los de la tierra. O sea, fueron redimidos de la vida de pecado aquí en esta tierra. Es por eso que están delante del trono de Dios. Tim LaHaye, queridos hermanos y amigos, en su libro enseña que Dios dice que Elías regresará a esta tierra durante el periodo de la gran tribulación y se llevará a cabo otra vez más la transfiguración que tomó lugar cuando Cristo estuvo en esta tierra. Yo les voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Enseña la Biblia que Elías aparecerá en la tierra durante un supuesto periodo de la gran tribulación? Si eso lo enseña la Biblia, yo quiero decirle a mis amigos y hermanos que me escuchan en esta hora, que nos escriban o nos llamen y nos digan dónde se encuentra eso en la Biblia. ¿Qué base bíblica hay para enseñar tal doctrina? Porque así lo enseña Tim LaHaye aquí en este libro. Podemos darnos cuenta que Dios no va a levantar a 144,000 durante el periodo de la gran tribulación. Los 144,000 van a estar en esta tierra y van a ser sellados antes de que Cristo venga por segunda vez y antes que esos cuatro ángeles que aparecen en Apocalipsis 7, versículo del 1 en adelante, suelten los cuatro vientos. Si llegamos a aceptar todo viento de doctrina y no nos dejamos guiar por un escrito estaremos en un grave problema. Elías aparecerá en la tierra, oigan bien, de acuerdo a Tim LaHaye, durante el periodo de la gran tribulación. Pero vamos a analizar
vamos a analizar a la luz de la Biblia lo referente al profeta Elías y el papel que jugará en el tiempo del fin. Elías, el profeta del Antiguo Testamento, trajo un mensaje de reforma y de arrepentimiento. Vamos a citar Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18 y el versículo 21. Empecemos con el primer Elías, que fue el Elías tisbita del Antiguo Testamento. Dice Primera de Reyes 18, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahí podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel durante el periodo del profeta Elías se encontraba en una gran apostasía, estaba adorando a Baal. Versículo 21 de Primera de Reyes capítulo 18, noten cómo dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Este fue el llamado de arrepentimiento que le hizo Elías al pueblo de Israel en el monte, cuando se encontraba allí Elías con los profetas de Baal. Y dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías hizo un llamado ¿de qué? De arrepentimiento. Hizo un llamado a la reforma y al abandono del pecado. Elías, el profeta del Antiguo Testamento, fue llevado al cielo sin ver la muerte. ¿Sabían ustedes eso? Así lo dice Segunda de Reyes 2, versículos 11 y 12. Noten cómo dice el Señor. Y aconteció que yendo ellos, o sea, Elías y Eliseo su siervo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. La Biblia dice claramente que el profeta Elías fue llevado al cielo vivo, sin ver la muerte, en un carro de ¿qué? De fuego. Qué importante. Ahora vamos al segundo Elías. El segundo Elías se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Y a quién representa? Representa a Juan el Bautista. Así lo dice la palabra del Señor. Noten lo que dice Mateo capítulo 11, versículo del 11 al 14. Estas son palabras de Jesús hablándole a sus discípulos. Les dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿De quién está hablando aquí el Señor? De Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Versículo 12 de Mateo capítulo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas, dice el versículo 13, y la ley profetizaron hasta Juan. Pero noten cómo concluye Jesús en el versículo 14 de Mateo 11. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿A quién representa entonces Juan el Bautista? Representa el segundo Elías. ¿Por qué Jesús dijo que este era Elías que había de venir? Porque Juan el Bautista, al igual que Elías del Antiguo Testamento, trajo un mensaje de arrepentimiento y reforma. Por eso representaba a Elías. Noten lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hizo Elías? Juan el Bautista diría: ¿cuál fue el mensaje de este varón? Fue también un mensaje, hizo un llamado al pueblo a arrepentirse de sus pecados, al igual que Elías tisbita del Antiguo Testamento. Dice Juan capítulo 1 versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Estas son palabras de Juan. Enderezad el camino del Señor, como dijo
el profeta Isaías. O sea, el mensaje que Juan el Bautista, representado por el segundo Elías, vino a traer a esta tierra antes de que apareciera Cristo en escena, fue un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Fue un mensaje que llamó al pueblo a enderezar sus caminos. O sea, arrepentirse, abandonar el pecado y aceptar el mensaje del Señor. Elías vino en la persona de Juan el Bautista y la nación judía no lo reconoció. Leámoslo pues en Mateo capítulo 17, versículo del 10 al 13. Noten cómo dice el Señor. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Quién? Elías. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo, noten lo que le dijo Jesús a sus discípulos en el versículo 12 de Mateo 17. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Quién? Elías. No estamos hablando del Elías tisbita que fue llevado al cielo, por supuesto. Estamos hablando de Juan el Bautista representando a ese Elías. ¿Por qué? Porque vino con el espíritu y el poder de Elías. Dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Noten lo que dice el versículo 13. Estoy leyendo Mateo 17. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y amigos, que ese segundo Elías, entonces, ¿a quién representaba? A Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la obra que hizo Elías tisbita del Antiguo Testamento fue exactamente la misma obra que vino a hacer Juan: preparar el camino para el Mesías que había de venir y preparar a un pueblo para que se arrepintiera, abandonara el pecado y aceptara el Mesías que había llegado. Elías y Moisés tuvieron una entrevista privada con Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Así lo dice Mateo 17 del 1 al 3. Noten cómo dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Dónde estaba Elías? ¿De dónde vino Elías? Del cielo. Ya vimos, lo leímos en Primera de Reyes, o en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12, que Elías fue llevado al cielo en un torbellino ante los ojos o ante la vista de su siervo Eliseo. ¿Y qué hacía Moisés allí también? Moisés no murió. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, queridos hermanos y amigos. ¿Qué palabra les dio Jesús a 3 de sus discípulos antes de tener esa entrevista privada con Elías y con Moisés? Mateo 16, 28, noten cómo dice el Señor. De cierto os digo que hay algunos, dice algunos, no dice todos, algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, Jesús les quiso mostrar a sus discípulos de que no verían la muerte sin antes ver en miniatura su futuro reino de gloria. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras contenidas en Mateo 16, 28? Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Quiénes representarán a Moisés cuando Cristo venga por segunda vez? Por eso es que cuando Cristo venga por segunda vez, va a venir en ese reino de gloria. Cuando Cristo vino la primera vez, vino en el reino de gracia. Por eso Cristo decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los líderes de la nación judía creían que estaba hablando de ese reino futuro, que es el reino de gloria. No, Cristo no había venido a establecer ese reino. Recuerdan que Cristo le dijo a Pilato, cuando fue llevado ante Pilato, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le respondió Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores o mis siervos pelearían a favor mío. Pero mi reino no es de este mundo.
Así que Pilato quedó con eso en la mente, porque él se dio cuenta de que Jesús no estaba estableciendo un reino terrenal que iba a luchar en contra del imperio más poderoso de esa tierra que existía en ese entonces, que era Roma pagana o la Roma imperial. Cristo Jesús viene, cuando venga por segunda vez a esta tierra, traerá su reino en gloria y majestad. De ese reino era el que estaba hablándole Jesús a esos 3 discípulos. Por eso dice, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo vieron cuando se transfiguró delante de ellos en el monte de la transfiguración, delante de Juan, delante de Andrés y delante de Pedro, esos 3 discípulos que yo les acabo de mencionar. Pedro, Jacobo y Juan, rectifico. Pedro, Jacobo y Juan. Bien, ¿quiénes representaban Moisés? ¿O quiénes van a representar a Moisés cuando Cristo venga en su reino de gloria? Judas capítulo 1 versículo 9 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es muy importante. Moisés fue resucitado, si ustedes no lo sabían, por eso estaba allí presente cuando se presentó Elías para hablar con Jesús en el monte de la transfiguración. Satanás no quería que Moisés fuese resucitado, por eso estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés. El Miguel, que es Cristo, lo reprendió y le dijo, el Señor te reprenda. Cristo tenía el poder para resucitarlo. Satanás no quería que fuese resucitado. ¿Por qué? Porque Moisés había desobedecido a Dios en ocasión cuando Dios le dijo por segunda vez que hiriera a la roca, o que le hablara a la roca, diría, y Moisés la hirió. Esto fue causa de desobediencia y esto evitó que Moisés entrara a la tierra prometida, y posteriormente Moisés murió y fue sepultado por el Señor. Nadie sabe el lugar donde este siervo de Dios fue sepultado, pero Cristo vino y resucitó a este fiel siervo de Dios y lo llevó al cielo, pero Satanás no quería, por eso estaba disputando por el cuerpo de Moisés. Noten lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el reino de gloria va a haber un grupo de fieles que van a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Esos representan a Moisés. Moisés murió y fue resucitado por Cristo Jesús. Por eso estaba allí en esa entrevista secreta, o en esa entrevista maravillosa con esos 3 discípulos que estaban siendo testigos allí en el monte de la transfiguración con Elías, que había sido llevado al cielo. Entonces, ¿quién representa a Elías cuando Cristo venga? Bueno, representarán a los justos vivos que estarán en esta tierra cuando Cristo regrese. Ellos, al igual que Elías, serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Maravilloso. Es por eso que Cristo les dijo a sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que no verían la muerte, de acuerdo a Mateo 16:28, que lo acabo de leer, sin antes ver el futuro reino de gloria en miniatura cuando Cristo se manifieste. Noten lo que dice 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, esos son los que representan a Elías, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, con los muertos que han resucitado, representando o representados por Moisés, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso Moisés y Elías se presentan delante de Jesús en el monte de la transfiguración, y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no van a ver la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, o sea, viniendo en su reino de gloria. O sea, ellos vieron el reino de gloria en miniatura. Y justamente usted puede leer allí el capítulo de Juan, diría de Mateo capítulo 17, usted lo puede leer, y ahí usted ve que se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. O sea, de la nube se oye una voz, y es precisamente cuando Cristo venga a las nubes del cielo, queridos hermanos y amigos, esa voz que se va a escuchar es la voz que va a resucitar a todos los muertos que han muerto en Cristo Jesús. El tercer Elías representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin, que traerá
el mensaje final de reforma y arrepentimiento antes de que venga el día de Jehová y no después de un supuesto periodo de 7 años de tribulación. Vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Noten que va a haber un tercer Elías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que ustedes pueden darse cuenta que Dios va a tener un pueblo remanente en el tiempo del fin, que va a dar un último mensaje de misericordia al mundo, contenido en Apocalipsis 14. El mensaje de los 3 ángeles es un mensaje de advertencia, es un mensaje de arrepentimiento. Ese pueblo remanente está representado por el tercero Elías, porque así lo dice Malaquías capítulo 4. Dice que Elías va a aparecer nuevamente antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Dice antes o dice después? Por supuesto, dice antes. O sea, antes de que Cristo venga por segunda vez, Dios levantará un pueblo remanente, un pueblo fiel en esta tierra, que ha de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Vamos al punto número 5 de este libro de El misericordioso Dios de la profecía. Escuchen cómo dice: Dios preparará un lugar especial para su pueblo especial. Si la primera mitad de la tribulación será mala, la segunda mitad será peor. En el punto medio de la tribulación, el anticristo profanará la reconstrucción del templo de Jerusalén para proclamarse a sí mismo como Dios. Noten bien. Cualquiera promesa que Él, o sea Dios, le hizo a Israel en relación a su protección se desvanecerá como el humo. Y Él tratará de destruir a la nación judía, descrito en Apocalipsis como una mujer, dando inicio a la mayor persecución en la historia. Dios dirigirá a su pueblo, tal vez 1 millón o más justos, o judíos. ¿A dónde? Al desierto, dice Tim LaHaye, que Dios va a dirigir a 1 millón de judíos al desierto. La gran mayoría de los teólogos eruditos creen que se dirigirán a Petra, la ciudad roca de Edom. Allí el Señor sostendrá a Israel por 3 años y medio, a salvo de los ataques satánicos. El misericordioso Dios de la profecía, página 146. Voy a ir aclarando el punto número 5. Según Tim LaHaye, dice este punto: el anticristo aparecerá durante el periodo de la gran tribulación, a los 3 años y medio y no antes. Durante ese tiempo, dice LaHaye, el anticristo profanará el templo en Jerusalén y tratará de destruir a la nación judía. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Por favor, díganos, escríbanos o llámenos. Una vez más, las Sagradas Escrituras aclaran este punto y desenmascaran el error presentado por este autor. Vale la pena mencionar que LaHaye no presenta ni un solo texto bíblico en su libro para tratar de probar esta afirmación que acabo de leerles. ¿Qué nos dice 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense que aquí el apóstol Pablo está hablando del día del Señor, o sea, de la segunda venida de Cristo. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿No vendrá quién? Cristo, por supuesto, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí en estos momentos? ¿Qué nos está enseñando la palabra del Señor? La palabra del Señor nos está enseñando claramente, sin temor a equivocarnos, que el anticristo se va a manifestar antes de que venga Cristo por segunda vez y no después, como lo enseña Tim LaHaye en este libro, que se va a manifestar supuestamente durante el periodo de a la mitad de los 7 años de la gran tribulación. Fíjese que la Biblia es clara. ¿A quién usted le va a creer? La Biblia dice claramente que antes de que Cristo venga,
va a venir la gran apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué yo digo que es el anticristo? Bueno, segunda de Tesalonicenses 2:3 dice la escritura que Cristo no vendrá, de acuerdo al versículo 1, sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuáles son las características que da la Biblia con respecto al hombre de pecado? Se habla aquí del anticristo que ustedes creen. Bien, vamos a analizar la primera pregunta y luego analizamos la segunda. Fíjense bien, característica del hombre de pecado, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses 2:4 que les acabo de leer. Número 1, se opone. Número 2, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Número 3, es objeto de culto, o sea, de adoración. Número 4, se sienta en el templo de Dios como Dios. Y número 5, se hace pasar por Dios. Fíjense bien que estas son las características que da la Biblia del anticristo. La palabra anticristo solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Les cito, 1 de Juan 2:18 y 22, 1 de Juan 4:3 y 2 de Juan capítulo 1 y el versículo 7. Y la palabra en griego para anticristos es antejristos. Antejristos es una palabra compuesta. Si ustedes no lo sabían, anticristo significa oponente al Mesías o anticristo. Y esa palabra anticristos en griego significa anti, que significa opuesto o en lugar de. Eso es lo que significa anti. Opuesto o tomar el lugar de, o estar en el lugar de. Y Cristos significa, por supuesto, Jesucristo, de acuerdo al diccionario griego de Strong's. Fíjense bien, queridos hermanos. Entonces, ¿qué significa la palabra anticristo? La palabra anticristo significa en lugar o estar en el lugar de Cristo. Por eso este poder o este anticristo se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto o de adoración, le gusta que lo adoren, se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Dígame por favor, ¿hay algún poder o habrá algún poder en esta tierra de carácter religioso, por supuesto, que llene estas características? Bueno, por supuesto que lo hay. Ese poder se llama el poder papal en esta tierra. Es el poder que ha tomado el lugar de Cristo en esta tierra. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios dice en su palabra que Satanás iba a levantar un poder que iba a tomar el lugar de Cristo en esta tierra antes de que Cristo venga. Por eso dice 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, que no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. O Cristo no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. También Tim LaHaye enseña que el anticristo tratará de destruir el templo de Jerusalén y evitar su reedificación. Yo les hago una pregunta, ¿cuál templo, hermanos? ¿Acaso ya no fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Por el ejército romano, por supuesto. Para que se trate de destruir algo, se necesita volverlo a reedificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo Jesús en relación al templo de Jerusalén? Bien, así lo dice Mateo 23, 38 y 39. Preste mucha atención. He aquí vuestra casa. ¿Vuestra qué? Vuestra casa. Cristo se estaba refiriendo al templo, por supuesto. Cuando dice vuestra casa se refería al templo, porque en Mateo 21, versículos 12 y 13, cuando Cristo limpió el templo de los cambistas y volcó las mesas, ustedes recuerdan esa historia, Cristo le dijo a esas personas, mi casa, refiriéndose al templo, será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Pero en estos versículos dice, he aquí vuestra casa es dejada desierta. ¿Por qué ahora dice vuestra casa? Pero en Mateo 21, 12 y 13 dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, cuando Cristo dijo estas palabras contenidas en Mateo 23, se había apartado ya de la nación judía y del templo, lamentablemente. Ya la presencia de Dios no estaba ahí. Por eso Cristo en Mateo 23, versículo 38 dice, he aquí vuestra casa
os es dejada ¿qué? Desierta. Y la palabra desierta en griego es desolada. Dice el versículo 39 de Mateo 23, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso! Cristo, esta casa os es dejada desierta, va a ser desolada, en otras palabras, porque ya la presencia de Dios no está aquí. Noten lo que dice Lucas 21:20. Refiriéndose a estas mismas palabras. Pero cuando viereis a Jerusalén, dijo Jesús, rodeada de ejércitos. ¿Cuál ejército? Los ejércitos de Roma, por supuesto. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. En el año 70, Jerusalén fue destruida y el templo de Jerusalén fue destruido, como dijo Jesús en Mateo 24. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 13:35, Jesús dijo estas palabras proféticas. He aquí vuestra casa, refiriéndose nuevamente al templo, os es dejada desierta, o sea desolada. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, esta casa estaría en ruina ¿hasta cuándo? Hasta que cuando Cristo venga. Pero ¿qué está haciendo Satanás? Satanás ha volteado y ha virado todo este mensaje, y es por eso que usted oye muchas veces en las noticias, en los periódicos, en la internet, en la televisión, que el templo de Jerusalén se está queriendo reconstruir nuevamente. Jesús está enseñando en estos textos que yo acabo de citarles que el templo sería destruido y desolado, y que permanecería así hasta que Él regresase por segunda vez. Los creyentes en la doctrina del rapto secreto y los 7 años de la gran tribulación seguirán siendo engañados y engañando a otros, y se van a llevar tremendo chasco cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso dice 2 Timoteo 3:13 las siguientes palabras: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cuántas personas están siendo engañadas a través de la lectura de estos libros? Millones de personas. Pero hoy usted está escuchando este programa, querido amigo y hermano que me escucha en estos momentos, para que usted no siga siendo engañado o engañada. Usted no tiene que seguir viviendo en el engaño. Punto número 6. Estoy ya terminando ya estas aclaraciones. Noten lo que dice Tim LaHaye en el punto número 6. El maravilloso Dios o el misericordioso Dios de la profecía, páginas 147 y 148 nos dice: Dios enviará un ángel para proclamar el evangelio eterno al acercarse la tribulación a su más terrible conclusión. O sea, esto está pasando supuestamente durante los 7 años de la gran tribulación. Dice que Dios va a enviar un ángel para predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio, por favor, se va a predicar durante esos años? Si ya todo, no existirá tal tiempo de los 7 años de la gran tribulación. Otro incidente ocurrirá, algo que pone mi imaginación en llamas. Por primera vez en la historia, Dios comisionará a un ángel para predicar el evangelio, y cita Apocalipsis 14:6. Entonces yo le hago una pregunta: ¿dónde queda Mateo 24:14? Si Dios va a predicar el evangelio durante supuestamente esos 7 años de la gran tribulación, recuerde que ya supuestamente la iglesia ya está en el cielo. Sigue diciendo Tim LaHaye, va a ser como Miguel o Gabriel, o un ser supernatural quien públicamente habla del mensaje de salvación. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dígame, por favor. Llámenos, díganos, escríbanos. ¿Y a quién Él le predicará? Dice Tim LaHaye, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Estoy seguro que en la tribulación, como ahora, todavía permanecen algunas tribus remotas que nunca hemos escuchado. Hermanos, ¿dónde está eso en la Biblia, por favor? ¿De dónde sacó este hombre todas estas falsas enseñanzas? Dios, el soberano del universo, sigue diciendo LaHaye, verá a todos estos billones de personas, y Él verá una tribu aquí y a una ciudad allá que aún no han tenido la oportunidad de responder a su mensaje. Yo no puedo creer que ustedes sigan aceptando esta serie de engaños y de mentiras. Voy a aclararle este punto número 6 brevemente con la palabra del Señor. En este punto que yo les acabo de leer, LaHaye enseña que Dios enviará un ángel para proclamar el evangelio eterno durante el tiempo de la tribulación, de acuerdo a Apocalipsis 14:6. Él lo cita.
¿Acaso no enseña la Biblia que el Evangelio se predicará antes de que venga el tiempo del fin? El Evangelio será predicado antes que Cristo regrese por segunda vez y no durante un tiempo posterior. ¿Por medio de quién o quiénes será predicado este Evangelio? ¿Será predicado realmente por un ángel del cielo o por seres humanos comisionados para esta obra? ¿Qué ustedes creen? Dejemos que sea la Biblia que nos dé la respuesta a estas preguntas. Noten lo que dice Mateo 24:14. Escuchemos lo que dijo Jesús. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. ¿Cuándo va a ser predicado este Evangelio? Tim LaHaye dice en su libro que va a ser predicado durante los 7 años de la gran tribulación. Jesús dice va a ser predicado al mundo antes de que yo venga por segunda vez. ¿Quiénes lo van a predicar? ¿Los ángeles? Según dice LaHaye, dice que va a venir un ángel del cielo. Tal vez sea Gabriel. No sé, dice LaHaye, tal vez sea Gabriel o Miguel. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Marcos 16:14 al 16. Yo sí le cito la palabra de Dios. Tim LaHaye no cita ni un solo texto bíblico para probar su posición. Dice Mateo 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea Jesús, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Estoy citando Marcos 16:14 al 16. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién comisionó Jesús para predicar el Evangelio? Díganme por favor, ¿a los ángeles? ¿A Miguel o a Gabriel? No, a los discípulos y posteriormente a ti y a mí, querido amigo y hermano. A los ángeles del cielo no se les comisionó la tarea de predicar el Evangelio. Esta tarea fue dada solo a los discípulos de Cristo en ese entonces, y también a todos los discípulos y seguidores de Cristo de todas las edades. El ángel de Apocalipsis 14 es simbólico, por supuesto, que representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin, que ha de predicar el Evangelio eterno de Apocalipsis 14 a todo el mundo. La palabra griega, dicho sea de paso, para ángel es ángelos o ángelos, que significa mensajero. Fíjense bien lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Esto aclara más todavía lo que dice el Señor en su palabra y echa por tierra lo que enseña este autor. 1 de Pedro 1, 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Acerca de qué? De esta salvación. Cuando el apóstol Pedro habla de esta salvación, está hablando de qué cosa, con qué podemos referir la salvación. Con el Evangelio, por supuesto. ¿Acaso no lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que Pedro habla de esta salvación. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, en esos siervos de Dios, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Noten lo que dice el versículo 12 de 1 de Pedro 1. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado, ¿qué cosa? El Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Quiénes Dios les comisionó a predicar este Evangelio? A los discípulos de Cristo, a ustedes y a este servidor quien les habla. Pero noten cómo termina el versículo 12 de 1 de Pedro 1. Dice, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. O sea, los ángeles anhelan tal vez predicar el Evangelio, pero no pueden. Porque este mensaje, esta obra fue comisionada solo y exclusivamente a los seres humanos, a ustedes y a este siervo de Dios quien les habla en esta hora. Punto número 7 y con esto termino. Tim LaHaye dice, Dios advierte a su pueblo a que huya de Babilonia. Pero antes que la mano del juicio de Dios caiga, el Señor declarará a aquellos que tienen oídos para oír, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Apocalipsis 18:4, él cita: Babilonia será destruida solo momentos antes de que el Señor Jesús regrese a establecer su reino de 1000 años. En ese tiempo una voz supernatural del cielo hablará en la ciudad capital del mundo, advirtiendo al pueblo de Dios que huya de la ira venidera. Aún en la hora 11ª el Señor urgirá a cualquiera que escuche: venid a mí. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, hay gracia, hay oportunidad, aún en el tiempo del fin, durante esos 7 años de la gran tribulación, dice Tim LaHaye. No lo dice la palabra del Señor, por supuesto, porque eso no es bíblico. Eso es un error, es una mentira de Satanás. Voy a aclarar este punto número 7, último punto. En este punto, LaHaye enseña que Dios hará un llamado a salir de Babilonia y cita Apocalipsis 18:4, por supuesto, durante el periodo de la gran tribulación. Pregunto, ¿cuándo se hace ese llamado? ¿Antes o después de que Cristo haya venido? ¿Cuál es el propósito de ese llamado? Bien, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 22:7. El Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 10, Apocalipsis 22. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 11 de Apocalipsis 22, el mismo capítulo. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, va a venir un tiempo que Dios va a hacer un llamado al arrepentimiento, y el que quiera seguir viviendo en pecado va a seguir siendo inmundo, va a seguir siendo injusto. ¿Por qué? Porque cuando se cierre la puerta de la misericordia, ya no habrá oportunidad de salvación para esas personas. Dice el versículo 12 de Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. ¿Cuándo se hace ese llamado de arrepentimiento? ¿Antes o después de que venga Cristo? Antes de que Cristo venga, por supuesto. Este llamado de arrepentimiento y abandono de nuestros pecados y la aceptación de Cristo como nuestro Salvador se hace antes que Cristo venga por segunda vez. Esta es la obra que está haciendo el pueblo remanente de Dios en todo el mundo, llevando el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es por eso que el llamado es para ti hoy, querido hermano y amigo que me escuchas. El llamado que Dios te hace es para que vengas al arrepentimiento, para que salgas de Babilonia. Babilonia en la Biblia viene de la palabra Babel, que significa confusión. Muchas personas están en confusión, muchas personas están creyendo todas estas falsas doctrinas y están engañadas. Usted está escuchando este llamado ahora. Usted no está escuchando este llamado por pura casualidad. Lo está escuchando ahora para que salga del error y acepte la verdad que usted ha escuchado en esta noche. Es tiempo de que usted salga de esta falsa creencia. Yo sé que usted va a su iglesia y tal vez usted le va a preguntar al pastor de su iglesia: pastor, ¿son estas cosas así? Pregúntele al pastor del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Consulte la palabra de Dios. Déjese llevar por un escrito está. Déjese llevar por lo que dice el Señor en su palabra. No siga dependiendo más de su pastor o de su ministro. El pastor, tal vez de su iglesia, que enseña esta posición o que enseña esta plataforma o esta doctrina, que es por supuesto antibíblica, está engañándolo a usted, querido amigo y amiga que me escucha en esta hora. Ya es tiempo de que usted tome una decisión y salga de Babilonia, y ese llamado se va a escuchar antes de que Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque cuando la gracia de Dios se cierre en el cielo, Jesús va a decir: el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es injusto practique la injusticia todavía. Usted no necesita estar en ese grupo. Usted puede tomar la decisión ahora de entregar su vida a Jesús, de salir del error y comenzar a vivir la verdad en su vida. Quiero terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por su palabra.
Gracias, Señor, porque su palabra nos ayuda y nos aclara tantas cosas. Hay miles y millones de personas que están sumidas en el error y en la falsa enseñanza de estos ministros populares. Por favor, Señor, permita que estas almas puedan escuchar algún día este programa y puedan salir del error y puedan salir de Babilonia y puedan conocer la verdad para este tiempo del fin. Pido una bendición por cada uno de ellos. Gracias por escucharnos. Pido todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Recuerden, tenemos cita el próximo viernes, Dios mediante, a partir de las 8 de la noche por este mismo canal, El Fuerte Clamor. Dios les bendiga grande y poderosamente.